Antes de comenzar con el video, aprovecha para suscribirte, darle un like y deja tu comentario para más contenido como este. Existe una tierra donde el águila devora la serpiente, donde los volcanes sagrados tocan el cielo y donde millones de peregrinos caminan descalzos hacia un misterio que desafía toda explicación racional. Esta tierra es México, una nación que desde su nacimiento ha estado envuelta en simbolismos proféticos, coincidencias inexplicables y eventos que algunos consideran milagrosos. Pero ¿qué pasaría si todo esto no fuera casualidad? ¿Qué pasaría si México hubiera sido mencionado en textos escritos hace más de 2000 años, en una época en la que América ni siquiera existía en la imaginación del mundo conocido? La historia oficial nos dice que los españoles llegaron a México en 1519, pero hay quienes aseguran que el destino de esta tierra ya había sido escrito mucho antes en los pergaminos sagrados que hoy conocemos como la Biblia. Una teoría fascinante y controvertida sugiere que México no es solo el resultado del encuentro fortuito entre dos culturas, sino el cumplimiento de una profecía antigua, una pieza fundamental en el plan divino para la humanidad. Para entender esta posibilidad, debemos regresar a los orígenes más remotos. Los pueblos prehispánicos de México ya poseían una espiritualidad profunda y compleja que sorprendió a los primeros cronistas europeos. Los aztecas no solo hablaban de ser el pueblo elegido por sus dioses, sino que poseían un sistema profético elaborado que incluía calendarios cósmicos, predicciones sobre el fin de los tiempos y la esperanza en el regreso de divinidades benevolentes. Estaban destinados, según sus propias creencias, a encontrar una tierra prometida donde se cumpliría una señal específica: un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Esta imagen, que hoy adorna el escudo nacional mexicano, resuena con una fuerza inquietante cuando la comparamos con las narrativas bíblicas sobre pueblos elegidos y tierras prometidas. Los mexicas creían que habían atravesado desiertos y enfrentado pruebas divinas durante su migración desde Aztlán, su mítica tierra de origen, hasta encontrar el valle donde fundaron Tenochtitlán. Este peregrinaje de siglos evoca inevitablemente el éxodo del pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra prometida, un paralelismo que no pasó desapercibido para los primeros misioneros franciscanos que llegaron al Nuevo Mundo. Pero la conexión más extraordinaria y documentada ocurrió el 12 de diciembre de 1531, cuando un indígena llamado Juan Diego aseguró haber visto a la Virgen María en el cerro del Tepeyac. Lo que convierte este evento en algo verdaderamente excepcional no son solo las circunstancias de la aparición, sino los elementos proféticos que la rodean y que han resistido el escrutinio científico durante casi 5 siglos. La imagen que quedó impresa en la tilma de Juan Diego presenta características que desafían toda explicación basada en el conocimiento de la época. Las estrellas en el manto de la Virgen corresponden exactamente a la configuración del cielo mexicano en esa fecha específica, algo que solo pudo ser verificado con los avances de la astronomía moderna. Sus ojos reflejan imágenes microscópicas que incluyen la figura de Juan Diego y otras personas presentes en el momento de la aparición, detalles imposibles de pintar con la tecnología disponible en el siglo XVI. Los científicos que han estudiado la tilma han encontrado que las pupilas de la Virgen siguen las leyes de la óptica humana, reflejando lo que una persona real habría visto desde esa perspectiva. Y la tela, hecha de fibras de maguey que normalmente se desintegran en 20 años, permanece incorrupta después de casi 500 años, desafiando las leyes naturales del deterioro y sobreviviendo a inundaciones, incendios y atentados. Pero hay algo más inquietante y profundo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, San Juan describe una visión que recibió en la isla de Patmos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta descripción coincide de manera asombrosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aparece rodeada de rayos solares, tiene la luna bajo sus pies y una corona formada por estrellas. Incluso el cinto que ciñe su cintura indica su estado de gravidez. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O acaso Juan el Evangelista vio hace 2000 años lo que se manifestaría en territorio mexicano? La conexión se profundiza cuando analizamos los textos proféticos del Antiguo Testamento con la mentalidad de los misioneros del siglo XVI. En Isaías,
Capítulo 18. Encontramos una referencia enigmática que ha intrigado a exégetas durante siglos. Ay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de alta estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra dividen los ríos. Algunos estudiosos han interpretado que esta tierra que hace sombra con sus alas podría referirse a un territorio con la forma de un águila extendiendo sus alas, como México, visto desde las alturas, que se encuentra tras los ríos conocidos del mundo antiguo, al otro lado del océano que los hebreos llamaban el Gran Abismo. Más revelador aún es Isaías 66:19, donde el profeta recibe una visión sobre el futuro de la humanidad. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Los primeros misioneros franciscanos que llegaron a México interpretaron este pasaje como una profecía directa sobre la evangelización del Nuevo Mundo. Para ellos, México era esa costa lejana donde se cumpliría la palabra divina, y ellos mismos eran los mensajeros enviados para publicar la gloria divina entre las naciones. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, escribió en sus crónicas del siglo XVI que había encontrado en los libros proféticos referencias inequívocas a la evangelización de las Indias occidentales. Para él y sus hermanos franciscanos, no era casualidad que hubieran llegado a México precisamente en el año 1524, momento en que, según sus cálculos basados en profecías medievales, debía comenzar la evangelización final de la humanidad antes del fin de los tiempos. La fusión cultural que ocurrió en México tampoco parece ser accidental cuando se analiza desde una perspectiva teológica. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada venerada por las civilizaciones mesoamericanas, era descrito en los códices prehispánicos como un dios que se sacrificó por la humanidad, derramó su sangre para crear a los hombres, murió y prometió regresar al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Esta narrativa mesiánica, desarrollada independientemente de cualquier influencia cristiana, preparó espiritualmente a los pueblos originarios para recibir el mensaje de un Salvador que también se sacrificó, derramó su sangre por la humanidad y resucitó prometiendo volver. Era como si sus corazones hubieran sido preparados durante siglos para reconocer esta verdad universal. Los mitos de creación mesoamericanos hablan de múltiples intentos divinos para crear a la humanidad perfecta, con el maíz como la sustancia final elegida por los dioses para moldear a los hombres verdaderos. Esta idea de sucesivas creaciones hasta alcanzar la perfección resuena con las genealogías bíblicas y la promesa de una humanidad renovada. Incluso, la leyenda del diluvio universal existe en las tradiciones prehispánicas mexicanas, donde un hombre justo construye una embarcación para salvar a su familia y los animales del mundo. Tonantzin, la madre de los dioses aztecas, era venerada precisamente en el Cerro del Tepeyac, el mismo lugar donde siglos después se apareció la Virgen de Guadalupe. Los indígenas no vieron una ruptura con su fe ancestral, sino una continuidad natural, una evolución orgánica de sus creencias más profundas. La Virgen Morena hablaba náhuatl, aparecía en el lugar sagrado de sus antepasados y pedía que se construyera un templo donde ya existía un santuario dedicado a la diosa madre. Esta síntesis no fue solo cultural, para muchos místicos fue profética, el cumplimiento de un plan divino que había estado gestándose durante milenios en la conciencia colectiva de los pueblos americanos. Los números que rodean la aparición guadalupana también revelan patrones que intrigan a numerólogos y teólogos. La aparición ocurrió exactamente 10 años después de la caída de Tenochtitlán. En la tradición bíblica y cabalística, el número 10 representa completitud, perfección y nuevo comienzo. La conquista destruyó un mundo espiritual, pero 10 años después nació uno nuevo, marcado por una señal celestial que uniría a conquistadores y conquistados bajo una nueva identidad espiritual mestiza. El día 12 de diciembre también tiene resonancias simbólicas profundas. El número 12 aparece constantemente en las Escrituras. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 frutos del árbol de la vida. La aparición guadalupana
quedó marcada para la eternidad con este número sagrado que representa la totalidad del pueblo de Dios. Sin embargo, esta teoría enfrenta contradicciones profundas que no pueden ignorarse. La conquista española fue brutal y devastadora para las poblaciones nativas. Millones de indígenas murieron por enfermedades introducidas por los europeos, por la guerra, la esclavización y la explotación sistemática de sus recursos y territorios. Los templos fueron destruidos, los códices quemados, las lenguas prohibidas y las tradiciones ancestrales perseguidas como obras del demonio. ¿Cómo reconciliar esta tragedia histórica documentada con un supuesto plan divino benevolente? Los defensores de la teoría profética argumentan que los caminos de lo sagrado nunca han sido lineales ni libres de sufrimiento, que la propia Biblia está llena de paradojas similares. El pueblo elegido que sufre exilio en Babilonia, el Mesías que muere en una cruz como un criminal común, la salvación que viene a través del sufrimiento y la aparente derrota. Señalan que incluso las grandes figuras bíblicas enfrentaron tragedias. Abraham tuvo que abandonar su tierra. José fue vendido como esclavo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. David perdió hijos y reino. Los profetas fueron perseguidos y martirizados. Desde esta perspectiva, México habría sido elegido no para una existencia fácil, sino para cumplir una misión compleja que incluye tanto gloria como sufrimiento, tanto revelación divina como purificación a través de las pruebas. El mestizaje doloroso habría sido necesario para crear un pueblo nuevo, síntesis de diferentes tradiciones espirituales, capaz de comprender y transmitir verdades universales que ninguna cultura por separado podría haber alcanzado. México contemporáneo presenta la misma complejidad paradójica que caracteriza a los pueblos proféticos bíblicos. Es una de las naciones más católicas del mundo, con más de 100 millones de creyentes, pero enfrenta crisis profundas que desafían esta identidad espiritual, violencia extrema generada por el narcotráfico, corrupción endémica en todas las instituciones, desigualdad abismal entre ricos y pobres, migración masiva hacia otros países y pérdida de tradiciones ancestrales. Para algunos teólogos de la liberación y místicos contemporáneos, estos conflictos no contradicen el destino profético de México, sino que forman parte integral de él. Ven en la nación mexicana un pueblo que, como el Israel bíblico, está destinado a caminar entre bendiciones y pruebas, entre revelaciones divinas y desiertos espirituales, entre momentos de gloria y períodos de aparente abandono divino. La violencia que azota al país es interpretada por algunos como una manifestación de las fuerzas del mal que siempre se oponen a los planes divinos. En el Apocalipsis, la mujer vestida del sol es perseguida por el dragón, símbolo del mal que intenta destruir su misión. Los carteles de la droga, con sus rituales satánicos, su culto a la muerte representada en la Santa Muerte y su oposición sistemática a los valores cristianos, son vistos como la encarnación moderna de este dragón apocalíptico. Pero incluso en medio de esta oscuridad, surgen constantemente testimonios de fe que desafían la lógica del miedo. Sacerdotes que se niegan a abandonar sus parroquias en zonas controladas por el narcotráfico, madres que buscan a sus hijos desaparecidos armadas solo de rosarios y fotografías, comunidades que se organizan para defenderse basándose en principios cristianos de autodefensa justa, jóvenes que rechazan unirse a grupos criminales a pesar de las amenazas y la pobreza. Los movimientos migratorios masivos desde México hacia Estados Unidos han sido interpretados por algunos teólogos como el cumplimiento de profecías sobre el éxodo y la dispersión de los pueblos elegidos para llevar su mensaje a otras naciones. Millones de mexicanos cruzando desiertos literales, arriesgando sus vidas en travesías que evocan las peregrinaciones bíblicas, llevando consigo su fe guadalupana a tierras extranjeras, plantando semillas espirituales en el corazón del mundo protestante, transformando la geografía religiosa de América del Norte. Estos migrantes han construido santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en ciudades estadounidenses, donde hace décadas era impensable encontrar manifestaciones católicas públicas. Han establecido celebraciones del Día de Muertos que están transformando la manera como los anglosajones entienden la muerte y la memoria de los difuntos. Han introducido tradiciones marianas en comunidades que habían perdido la devoción a la Madre de Dios durante la Reforma Protestante. La devoción popular mexicana presenta fenómenos que desafían tanto la lógica secular como la comprensión teológica convencional. Cada año,
12 millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe, convirtiendo a México en el segundo destino católico más importante del mundo después del Vaticano. Esta cifra supera las poblaciones de muchos países enteros y representa una movilización humana que solo es comparable con las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela o las concentraciones islámicas en la Meca. Pero lo más extraordinario no son los números, sino la naturaleza de esta devoción. Los peregrinos llegan de todas las clases sociales, desde campesinos que caminan cientos de kilómetros hasta empresarios que suspenden sus negocios para cumplir promesas. Muchos llegan de rodillas, recorriendo los últimos kilómetros en una demostración de fe que médicamente debería ser imposible. Otros cargan cruces de madera que pesan decenas de kilos, o llegan cargando a familiares enfermos esperando un milagro. ¿Qué fuerza invisible impulsa a millones de personas a estas demostraciones extremas de fe? ¿Qué explica que en pleno siglo XXI, en una era dominada por la tecnología y el escepticismo científico, millones de mexicanos mantengan una devoción que sus antepasados prehispánicos habrían reconocido inmediatamente como auténtica experiencia de lo sagrado? El misticismo popular mexicano está lleno de elementos que resuenan directamente con textos bíblicos y tradiciones místicas universales. Las mandas y promesas que hacen los fieles recuerdan los votos del Antiguo Testamento, donde los creyentes establecían pactos específicos con lo divino a cambio de favores concretos. Las peregrinaciones masivas evocan las marchas del pueblo de Israel por el desierto, pero también las procesiones descritas en los Salmos y las subidas al Templo de Jerusalén durante las grandes festividades. Los milagros atribuidos a santos y vírgenes mexicanas siguen patrones similares a los relatados en los Evangelios: sanaciones instantáneas de enfermedades incurables, multiplicación de alimentos en momentos de necesidad, protección sobrenatural durante desastres naturales. Apariciones que orientan a personas perdidas física o espiritualmente. Los expedientes de estos milagros, conservados en santuarios de todo el país, constituyen un archivo de lo extraordinario que desafía las explicaciones puramente racionales. El Día de Muertos mexicano, esa celebración única que fusiona la cosmovisión prehispánica con la fe cristiana, puede interpretarse como una manifestación colectiva de la creencia en la resurrección y la vida eterna. Los mexicanos no ven la muerte como un final absoluto, sino como una transición, una puerta hacia otra dimensión de la existencia donde los difuntos siguen participando en la vida de sus familiares. Esta visión trasciende la muerte misma, reflejando una esperanza escatológica que conecta directamente con las promesas bíblicas sobre la vida eterna y la resurrección final. Las ofrendas que las familias mexicanas preparan para recibir a sus muertos incluyen elementos que evocan la última cena: pan, vino, frutas, agua, velas, que representan la luz de Cristo. Los altares domésticos reproducen la estructura de los templos, con diferentes niveles que representan la tierra, el purgatorio y el cielo. Esta liturgia popular, transmitida de generación en generación sin intervención clerical oficial, mantiene vivas verdades teológicas profundas sobre la comunión de los santos y la continuidad de la vida más allá de la muerte física. Las apariciones marianas en México no se limitaron al siglo XVI ni al fenómeno guadalupano. A lo largo de los siglos, se han reportado manifestaciones sobrenaturales en diferentes regiones del país que siguen patrones similares. La Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, donde la Madre de Dios se apareció a un indígena durante una epidemia devastadora. La Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco, famosa por resucitar a una niña muerta durante una representación teatral. La Virgen del Refugio, que se ha manifestado en diferentes estados siempre en momentos de crisis social o natural. Es como si México fuera un territorio especialmente elegido para estas manifestaciones celestiales, una tierra donde el velo entre lo humano y lo divino es particularmente delgado, donde las condiciones espirituales permiten comunicaciones extraordinarias entre el cielo y la tierra. Los investigadores de fenómenos paranormales han documentado que México tiene una incidencia de apariciones marianas proporcionalmente mayor que cualquier otro país del mundo, incluyendo naciones con tradiciones católicas igualmente profundas. La geografía mexicana misma parece diseñada proféticamente. El país tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia, símbolo bíblico de las bendiciones divinas que se derraman sobre los pueblos elegidos. Sus volcanes sagrados, venerados durante milenios por culturas que desconocían los relatos bíblicos, han sido considerados como montañas donde el cielo y la tierra se encuentran,
evocando el monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley, el monte de la Transfiguración donde Cristo mostró su gloria divina, o el monte de los Olivos donde ascendió al cielo. Los ríos, lagos y cenotes mexicanos fueron considerados por las culturas prehispánicas como portales hacia el inframundo, lugares donde lo sagrado se manifestaba de manera especial. El río Jordán en la tradición bíblica cumplía una función similar como límite entre lo profano y lo sagrado, lugar de purificación y renacimiento espiritual. Los cenotes de la península de Yucatán, esos pozos naturales de agua dulce que los mayas consideraban entradas al Xibalbá o reino de los muertos, continúan siendo lugares de peregrinación y ceremonia, donde los creyentes buscan sanación espiritual y física. La conexión entre el agua, la vida y lo sagrado que representan estos sitios resuena profundamente con los bautismos bíblicos, las referencias a las aguas de la vida eterna y los ríos que fluyen del trono de Dios descritos en el Apocalipsis. Incluso hoy, muchos de estos cenotes son considerados sagrados por las comunidades mayas, que han mantenido tradiciones espirituales que se remontan a miles de años antes de la llegada del cristianismo. Las pirámides mexicanas, construidas por civilizaciones que no tenían contacto con las pirámides egipcias o mesopotámicas, presentan similitudes arquitectónicas y simbólicas que sugieren una conexión espiritual universal, como si la geometría sagrada fuera un lenguaje divino compartido por todas las culturas que buscan conectar la tierra con el cielo. Estas estructuras no eran solo monumentos funerarios, sino templos donde se realizaban ceremonias de comunicación con lo divino, escalinatas que permitían el ascenso simbólico desde lo material hacia lo espiritual. La orientación astronómica de estas pirámides demuestra conocimientos matemáticos y cosmológicos que desafían las teorías sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones americanas. Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán y docenas de otros sitios arqueológicos mexicanos están alineados con precisión milimétrica hacia constelaciones específicas, solsticios y equinoccios, como si hubieran sido diseñados para servir como calendarios cósmicos que conectaran los ritmos terrestres con los celestes. El mestizaje mexicano no fue solo biológico y cultural, sino también espiritual en una dimensión que trasciende las categorías sociológicas convencionales. En el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe se sintetizaron las expectativas religiosas de dos mundos, creando una imagen que podía ser venerada tanto por indígenas como por españoles, un símbolo de reconciliación que trascendía las divisiones raciales y culturales impuestas por la conquista. Esta síntesis espiritual produjo expresiones religiosas únicas que no existían ni en España ni en las culturas prehispánicas por separado. El catolicismo mexicano desarrolló características propias que lo distinguen del catolicismo europeo: una devoción mariana más intensa, una relación más íntima con los santos, una integración más natural entre lo sagrado y lo cotidiano, una liturgia popular que incorpora elementos sensoriales, emocionales y comunitarios que evocan las grandes celebraciones religiosas del Antiguo Testamento. Los santos mexicanos canonizados y beatificados presentan perfiles que recuerdan directamente a los profetas bíblicos. Personas sencillas que recibieron revelaciones extraordinarias, que defendieron a los pobres y marginados contra autoridades corruptas, que vivieron vidas de santidad heroica en medio de circunstancias adversas, que fueron perseguidos por predicar la justicia social y que murieron como mártires por defender sus convicciones religiosas. San Juan Diego, el vidente guadalupano, encarna el perfil del visionario bíblico, un hombre humilde elegido por lo divino para recibir un mensaje de trascendencia universal, inicialmente incomprendido por las autoridades religiosas de su tiempo, pero finalmente reconocido como auténtico transmisor de la voluntad celestial. Su canonización en el año 2002 lo convirtió en el primer santo indígena de América, estableciendo un precedente que reconoce la capacidad profética de los pueblos originarios. La cocina mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tiene profundas raíces rituales y sagradas que van más allá de la simple alimentación. El maíz, base de la dieta mexicana durante milenios, era considerado por los pueblos prehispánicos como la sustancia sagrada con la que los dioses crearon a la humanidad verdadera, después de varios intentos fallidos con otros materiales. Esta concepción establece una conexión sacramental entre el alimento diario y la creación divina que evoca la Eucaristía cristiana y el maná bíblico.
Los tamales, el chocolate, los chiles, el frijol y la calabaza no son solo ingredientes culinarios en la tradición mexicana, sino elementos simbólicos cargados de significados espirituales. El chocolate era considerado la bebida de los dioses, reservada para ceremonias religiosas y rituales de iniciación. Los chiles representaban el fuego sagrado que purifica y transforma. El frijol simbolizaba la fertilidad y la continuidad de la vida. La calabaza evocaba la abundancia divina y la protección maternal. Esta sacralización de los alimentos básicos creó una cultura donde cada comida es potencialmente un acto de comunión con lo divino, donde la preparación de alimentos mantiene dimensiones rituales que conectan a las familias mexicanas con tradiciones ancestrales y, simultáneamente, con el misterio cristiano de la multiplicación de los panes y la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Las fiestas patronales que se celebran en miles de pueblos mexicanos mantienen viva una tradición de celebración comunitaria que evoca directamente las festividades religiosas descritas en el Antiguo Testamento. Estas celebraciones, que pueden durar varios días y movilizar recursos económicos desproporcionados para comunidades pobres, representan momentos de encuentro entre lo humano y lo divino que fortalecen la identidad colectiva y renuevan los lazos espirituales de la comunidad. La música mexicana, desde los cantos gregorianos coloniales hasta las modernas expresiones de fe popular, ha mantenido una conexión constante con lo trascendente que trasciende las categorías estéticas convencionales. Los mariachis cantando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe transforman una serenata popular en oración colectiva. Los coros indígenas entonando alabanzas en lenguas ancestrales crean puentes entre tradiciones milenarias y fe cristiana. Las bandas de pueblo acompañando procesiones religiosas convierten las calles en catedrales donde toda la comunidad participa en una liturgia expandida. Esta musicalización de lo sagrado forma parte de un himno nacional no oficial que se eleva constantemente hacia el cielo desde todos los rincones del territorio mexicano, creando una sinfonía espiritual colectiva que algunos místicos interpretan como el cumplimiento de los salmos que invitan a toda la creación a alabar al Creador con instrumentos musicales y voces humanas. La literatura mexicana está impregnada de elementos místicos y proféticos que sugieren una conciencia nacional sobre el destino excepcional del país. Desde Sor Juana Inés de la Cruz, quien en el siglo XVII escribía sobre visiones místicas y experiencias de unión directa con lo divino, hasta Octavio Paz, quien en pleno siglo XX intuía que su patria tenía una dimensión espiritual única que la distinguía de otras naciones modernas, los grandes escritores mexicanos han captado y transmitido la sensación de que México es más que una simple entidad geopolítica. Juan Rulfo en Pedro Páramo creó un pueblo de muertos que siguen viviendo, una metáfora perfecta de un país donde el pasado y el presente, lo sagrado y lo profano, los vivos y los difuntos conviven en una realidad que trasciende las categorías ordinarias del tiempo y el espacio. Elena Garro exploró dimensiones temporales múltiples donde los eventos del pasado influyen directamente en el presente. Carlos Fuentes construyó narrativas donde lo mítico irrumpe constantemente en lo cotidiano, transformando la historia nacional en epopeya espiritual. Incluso escritores no religiosos como José Emilio Pacheco o Juan Villoro han captado en sus obras esa dimensión de misterio que permea la experiencia mexicana, esa sensación de que los eventos aparentemente casuales responden a patrones más profundos, de que la historia nacional tiene un sentido oculto que se revela solo parcialmente a través de símbolos, coincidencias y momentos de epifanía colectiva. Las crisis económicas recurrentes que ha enfrentado México pueden interpretarse bajo esta perspectiva profética como pruebas bíblicas, períodos de desierto que fortalecen la fe del pueblo y lo preparan para cumplir su destino ulterior. Como el pueblo de Israel vagando 40 años por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, México pareciera estar en un proceso de preparación constante para una misión que aún no se revela completamente, pero que requiere purificación espiritual a través del sufrimiento y la perseverancia. Las devaluaciones del peso mexicano, las crisis de deuda externa, los periodos de hiperinflación y desempleo masivo han sido interpretados por algunos teólogos de la liberación como oportunidades para que el pueblo mexicano comprenda que su verdadera riqueza no reside en lo material, sino en lo espiritual. Que su destino no depende de indicadores económicos, sino del cumplimiento de valores evangélicos de justicia, solidaridad
y amor al prójimo. Los terremotos que periódicamente sacuden el territorio mexicano han coincidido, en varias ocasiones documentadas, con fechas religiosas significativas o momentos de crisis espiritual nacional. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 ocurrió un día después de la festividad de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, patronos de la protección divina. El del 19 de septiembre de 2017, exactamente 32 años después, se produjo durante las conmemoraciones del temblor anterior, como si el tiempo cíclico operara según patrones que escapan a la causalidad natural. Estas coincidencias han sido interpretadas por algunos como señales divinas, recordatorios de que México vive bajo una mirada celestial especial que utiliza incluso las fuerzas de la naturaleza para comunicar mensajes espirituales. Los testimonios de personas que encontraron imágenes religiosas intactas entre los escombros de edificios completamente destruidos o de familias que se salvaron por cambios inexplicables en sus rutinas diarias alimentan la creencia popular en una protección sobrenatural que opera a través de canales que la ciencia no puede medir ni explicar.